primero que vamos a ver es lo que lleva este espectacular rabo de toro. Bueno, decimos rabo de toro, aunque aquí en Cataluña es rabo vacuno, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces fijaros que 2 paquetes he conseguido yo de rabo vacuno con una pinta exquisita, porque somos muchos y esto es mucho hueso y hay que comer. Entonces, bueno, el rabo, como digo, 2 pimientitos bien hermosos de estos de freír, 2 cebollas, pimienta, curry, ajo en polvo, sal, ¿de acuerdo? Sal normal, podéis usar sal del Himalaya si queréis, yo hoy no tengo, pero normalmente se la he hecho, perejil, aceite virgen de oliva, aceite puro, aceite extra, extracto de tomate, triturado extracto de tomate, un vaso de vino blanco y agua, que luego veremos la cantidad, ¿vale? Primero vamos a lavarnos las manos y empezamos a trabajar. Desprecintado todo el rabo, lo he colocado encima de la madrita y ahora lo primero que vamos a hacer es ponerle todas las especies, es decir, salpimentamos. Primero le vamos a poner la sal, ¿vale? Bien, por un lado, pimienta por un lado, luego lo giraremos y haremos el otro lado, pero vamos haciéndolo, ¿vale? Así que curry, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Curry. Acordaos siempre de lavaros las manos muy bien para cocinar. Ahora, el perejil. Perejil. Si lo tenéis fresco, también. Pero vamos, este va muy bien, le hemos echado. El ajo en polvo nos falta, ¿de acuerdo? El ajo en polvo, vamos a ver. Como luego le echaremos también un diente de ajo, pero es para darle un toque más, ¿vale? Fijaros qué pintita, la verdad es que la carne, cuando es buena, tiene pinta, aunque esté cruda. Fijaros, ¿de acuerdo? Ahora ya tenemos el rabo preparado. Ahora, lo que tenemos que hacer, que no os lo he dicho antes, es enharinarlo. Yo vuelvo con lo mío. Yo siempre utilizo harina integral de espelta para todo, inclusive para rebozar, para hacer los rebozados estos. Lo único que tengo que hacer es sellarlo luego en la olla. Entonces lo vamos a pasar un poquito en harina, ¿de acuerdo? Cada trocito lo pasamos por la harina. Vamos a ver si hacemos espacio para que se vea. ¿Vale? Bueno, mirad, tenemos todo nuestro rabo enharinado. Fijaros qué pedazo de plato. Vamos a preparar el siguiente paso, que será cortar la cebolla y el pimiento para luego sofreírlos, ¿vale? Así que retiramos un poquito, apartamos un poquito ahora lo que es el rabo y vamos con la verdurita, ¿de acuerdo? Sencillamente, pues como todo, sacamos la de esto del pimiento y cortamos en trocitos pequeñitos, ¿de acuerdo? Para hacer un sofrito, el típico sofrito de toda la vida, ¿vale? Como yo os he dicho, tengo que hacer 2 ollas, yo lo voy a separar. Un pimiento y una cebolla, un pimiento y una cebolla, porque será para cada una de las ollas, ¿de acuerdo? Vamos a cortar el pimiento, ¿vale?
Una vez que tenemos los 2 montoncitos de pimientos ya hechos, ¿vale? Hemos pelado las cebollas y vamos a hacer lo mismo. Una para cada olla, una para cada montoncito. Y la cebolla, pues lo mismo como cualquier sofrito. Vamos a laminar. Ahora fijaos, ya tenemos cortadito pimiento cebolla para una olla, pimiento cebolla para la otra olla. Y ahora también hacemos lo mismo que hemos hecho antes con el rabo. Lo dejamos para la próxima, para el segundo paso y ahora ya. Vamos a coger el rabo y vámonos a la olla. Bueno, en la olla a presión echamos un chorrito generoso de aceite, ¿vale? Un chorrito generoso de aceite. Encendemos el fuego, no lo pongamos a fuego muy alto, más bien medio bajo, ¿vale? Y vamos poniendo nuestro rabo, ¿vale? ¿Vale? Mirad qué espectacular, ¿eh? ¿Vale? Vamos a esperar que se haga un poquito por ese lado. Porque simplemente es ir girándolo, ¿vale? Es solamente una selladita. Que se quede bien fijo todas las especies. Bueno, fijaos qué espectacular. Voy a ir sacando y ya voy a ir retirando, ¿eh? Simplemente un poquito sellado. Fijaos ya. Qué pintita, ¿vale? Ahí ha cogido todas las especies que le hemos echado. Ahí tenéis una parte del rabo. En este mismo aceitito, ahí vamos a echar un poquito más de aceite y vamos a sofreír la verdura. Aceitito, ¿vale? Hemos echado la cebolla y el pimiento previamente cortado y lo que estamos haciendo ahora es sencillamente pochar las verduras, como en cualquier, si tiramos un sofrito, pochar todas las verduras, ¿de acuerdo? Bueno, mirad, ¿vale? Ya tenemos la verdurita pocha, ¿vale? Tenemos la verdurita pocha y ahora ahí mismo, tal cual está, le echamos. Bueno, fijaos, ahora que el vino ya ha hecho chup chup, ¿vale? Ya ha hecho chup chup y ha hervido. Ahora aquí mismo ya procedemos a volver a echar los trozos de carne, ¿vale? Ahí dentro. Ahora, una vez tenemos colocada la carne, le vamos a echar el tomate, ¿vale? Yo tengo repetido 2 ollas, entonces yo se lo voy a echar más o menos la mitad del bote para cada, no llega a la mitad, ¿vale? Un cuarto de bote para una olla y un cuarto de bote para la otra olla, ¿vale? Fijaos, ¿veis? Ya llevo un ratito haciendo chup chup, nada, un poquito con el tomate. Y ahora vamos a cubrir el rabo de agua, ¿de acuerdo? Vamos a cubrirlo de agua. Ahí, pensad que esto luego se evapora, ¿vale? Cubrimos el rabo de agua, tapamos la olla. Una vez tapada la olla, le ponemos a fuego medio, más bien tirado para altito que para abajo, pero medio. Vamos a dejarlo 40, entre 35 y 40 minutos después de que haga chup chup, ¿vale? Dejaremos que haga chup chup unos 40 minutos aproximadamente y ya lo podremos retirar.
Mirad, ¿lo oís? Ha empezado ya el chup chup. Ahora, a partir de ahora, bajamos el fuego al mínimo y esperamos 35-40 minutos y nuestro rabo estará perfecto. Yo he dejado un poquito del caldo que ha sobrado, que me ha sobrado, de las 2 ollas, porque este caldito hervimos un poquito de arroz blanco y lo ponemos en esta salsa y os aseguro que es un primer plato delicioso para otro día. Ahora vamos a freír unas patatas en taquitos, las vamos a poner dentro de la olla para que cojan el sabor del rabo y emplatamos. Y vamos a ver cómo queda.